Venimos con unas manos sucias, un corazón sucio, una mente sucia, para que tú nos limpies. Venimos a rogarte que nos perdones porque contra ti y contra ti, Señor, solamente hemos pecado esta semana. Danos un corazón puro, lávanos con jabones redentores de las manos de Jesús. Esta semana no te hemos amado como tú nos has ordenado que te amemos, con todo el corazón, con toda la mente. No hemos leído tu palabra diariamente, no hemos orado, no hemos amado a nuestros hijos o a nuestras esposas o esposos como tú lo has enviado, lo has dicho. Hemos deshonrado tu santo nombre llamándonos cristianos y actuando como paganos solo, a veces ante el mundo. No hemos amado a nuestros padres y a las personas que están encargados de nosotros. Hemos robado el tiempo a ti y a otros, llegando tarde a las citas, llegando tarde al trabajo. Hemos tenido cantidades de malos pensamientos. Hemos envidiado a otros. Hemos pecado. Hemos violado todos y cada uno de tus mandamientos esta semana. Oh Señor, te pedimos nos perdones y que opere con tu Santo Espíritu en nuestros corazones y en nuestras mentes. Límpianos de pecado y ayúdanos, Padre Santo, con el poder del Espíritu Santo a escuchar tu santa palabra. Protégeme, Señor, para que no diga nada que sea antibíblico. Protege a los que escuchan, Señor, y los que no te conocen, que hoy sea el día de salvación. Y para los que te conozcan, que hoy arda un fuego intenso en sus corazones de amor y de adoración a ti, Señor Santo. Ayúdanos a tener oraciones cristocéntricas y teocéntricas, no homocéntricas. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Les ruego que los que tengan una copia de la palabra de Dios la usen, porque vamos a ver el capítulo 5 de Juan, versículo por versículo. Y si es posible ponerlo acá en la pantalla, pues también ayudaría a aquellos a quienes se les ha olvidado traer una copia de la palabra de Dios. No quiero yo hablar, quiero que Dios nos hable a todos nosotros. En el capítulo 5, pongámonos de pie para leer la palabra de Dios, iniciando capítulo 5 de Juan, versículo 19 al 29. Para iniciar este pasaje, Jesús vino en el día del Señor
y curó a un paralítico violando las leyes de hombres, no la ley de Dios. Y por eso lo querían matar. Y le preguntaron, ¿por qué hacía eso? Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amados, esto no es una fábula. Esto no es una historia de hadas. Esta es la absoluta verdad, la inerrante, suficiente palabra de Dios. Pueden sentarse. Cuando Jesús subió a Jerusalén, y de cualquier parte donde estemos en Israel, para ir a Jerusalén hay que subir. Así venga del norte, del sur, porque está sobre una montaña. Y subió a Jerusalén. Los judíos, los fariseos, querían matar a Jesús. Lo querían matar desde antes de nacer.
por sus leyes. Cuando María estaba embarazada, un ángel tuvo que decirle a José que cuidado, porque el bebé que estaba en el vientre de María era el Hijo de Dios. Y de acuerdo con Mateo 1:21, dijo, tenga cuidado, porque su nombre será Jesús, quien salvará a todos. No, salvará solamente a su pueblo de sus pecados, solamente a los escogidos de Dios. Él vino a Betesda, a la piscina de Betesda, y habían muchos enfermos y paralíticos y gente que quería curarse creyendo que al entrar de primero en esa piscina se curaba. Y había un paralítico que había estado paralítico por más de 30 años. Y el Señor debería de haber curado a todos, porque Él puede curar a todos. Es omnipotente, pero curó solamente a uno. Sí. Y lo curó temporalmente. ¿Por qué creemos que ese paralítico nunca llegó a creer en Jesús? En efecto, ese paralítico es tal vez el primer Judas, y ya lo veremos. Pero vino a este mundo a redimir y podría haber redimido a todos, pero solamente eternamente curó a los paralíticos que creen en Jesús. Y ese puede ser usted y yo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo 3 cosas. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Era prohibido por las leyes de los fariseos cargar algo más de determinado número de pasos en el día del sábado, de descanso. Pero esas eran leyes de los judíos. Los judíos, en su deseo de honrar a Dios, deshonraron a Dios pasando por encima los mandamientos básicos y crearon más de 600 leyes que tenían que cumplir para salvarse por su propia cuenta. Pero Jesús no tenía que cumplir ninguna de esas leyes. Al instante el hombre se paró, se fue y ni siquiera supo quién lo curó. Estuvo Jesús ahí y le pidió salud, pero no le pidió vida eterna. Cuidado cuando estemos orando por los enfermos, que primero nos importe en que Dios les dé la vida eterna y luego la curación. Luego se fue y los judíos lo vieron caminando y cargando su lecho. Y eso era prohibido. En lugar de tener felicidad porque una persona de más de 30 años enfermo estaba curado,
le atacaron y le dijeron, ¿por qué estás haciendo esto, pecando contra nuestras leyes? Y él contestó, el que me curó me dijo que lo hiciera. ¿Y quién te curó? Dice, no sé. Es interesante que muchos de nosotros fuimos curados del infierno, de la ira de Dios, y no sabemos quién nos curó. No sé. ¿Sabe por qué? Porque no leemos su palabra. Si quiere conocer a Jesús, aquí está el manual. Y hay que hacerlo en orden. Todo el libro, toda la carta de amor que Dios nos dio, y no donde caiga cuando abrimos este libro. De pronto el Señor lo encontró en el templo. Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no pequéis más para que no venga alguna cosa peor. El hombre inmediatamente se arrodilló, lo adoró, le dijo gracias, lo abrazó, le dijo, Señor, gracias por haberme curado. ¿No es verdad? No es verdad. ¿Qué hizo? Sabía que los judíos iban a matar a Jesús. Y él quería ser miembro de la asamblea de los judíos, de la sinagoga, estar allá aparentando. E inmediatamente se fue a donde los fariseos y le dijo, ese fue el que me curó. Esa es una traición. Sabiendo que lo iban a matar, él, en lugar de protegerlo, acusó a Jesús. ¡Wow! Y Jesús, entonces, por esta causa, versículo 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús fue puesto en juicio. Lo llamaron. Jesús era de Nazaret. Nació en Betlehem, pero creció en Nazaret, uno de los lugares más pobres de Israel, donde los campesinos vivían, a quienes las gentes de Jerusalén los despreciaban. Y llamaron a Jesús para juzgarlo con todos los doctores de la ley y los fariseos, y le dijeron, ¿por qué hace esto? En el día de reposo. Y en el versículo 17, Jesús les responde, lo siento mucho, yo no sabía que era el día del reposo. Además, era un hombre pobre, un hombre enfermo por tantos años, y no se estaba muriendo. Yo debería haber vuelto el lunes o martes o miércoles. No. Jesús les contestó con tremendo poder y les dijo, mi Padre, versículo 17, Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. No excusó nada de sus acciones. Sí, él debería de haberles dicho, si yo no trabajo todo el tiempo, la luna se cae, las estrellas se caen, su corazón se detiene, el mar cubriría toda la tierra, no hay quien lo mantenga. Porque Él no solamente creó el universo, sino lo mantiene. Por eso Jesús
y su padre tienen que trabajar cada segundo. De lo contrario, sus pulmones no podrían respirar. ¡Wow! Esto es atrevido. Para un campesino con unas chancletas sucias, una ropa de pobre, ante todos los doctores de la ley, decirle que Dios es su Padre y que Él está manteniendo el universo y que Él trabaja en el día del descanso, es una ofensa mucho más grande para los fariseos. ¿Se pueden ver el momento ahí? ¿Sí? Rodeado de todos estos doctores de la ley, un pobre campesino, un hijo de un carpintero, un pobre carpintero que dice que Él es Dios. ¡Wow! Eso es más grave que curar a un paralítico. Decir que Él es Dios. Mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Por esto, los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarlo. Porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Era suficiente para apedrearlo. ¿Y sabe por qué no lo apedrearon? Porque la Biblia dice que iba a morir crucificado. Y la Biblia se tiene que cumplir. Respondió Jesús, entonces. Comenzó, en lugar de excusar y tratar de justificar su acción, se metió en más problemas. Que no solamente ahora dice que Dios es su Padre haciéndose igual a Dios, sino dice lo siguiente. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sabes lo que quiere decir eso? El pastor ayer habló que encontró un librito de Arthur Pink, ¿se acuerda? Donde están los atributos del Santo Dios. Y los judíos sabían los atributos del Santo Dios. Él les está diciendo que Él es todopoderoso. No solamente dice en el primer parte que es de la esencia del Padre, que es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, de la misma gloria y naturaleza del Padre. Y ahora les dice, soy todopoderoso. Lo que el Padre hace, yo lo hago. ¡Wow! ¿Suficiente para matarlo? ¿Qué estamos diciendo? Jesús nos está diciendo quién es Jesús según Jesús. Nadie está hablando de Él. Él está presentándose. Así que Él escogió el día del Señor para curar un paralítico, no por el paralítico, sino por amor a todos nosotros, para mostrar quién es Jesús. ¡Wow! Y curiosamente, casi todos los milagros que hizo en público, los hizo en el día del Señor. Él no es un cobarde. Es un hombre de integridad, sin temor a ningún hombre. Amados, qué enseñanza tremenda para todos nosotros. Tenemos miedo de decir quién es Jesús a la gente porque le tenemos miedo a que nos miren mal, a que nos traten mal. Jesús no tuvo ningún miedo y era
verdaderamente hombre, como es verdaderamente divino. Entonces dice que es todopoderoso. ¿Qué más dice de Él? Está hablando de Él mismo, de su divinidad y de su humanidad. Dice que Él es el dueño de la vida. ¡Wow! Este es un poco más grave. Porque nadie, ningún hombre ha creado la vida. Hoy en día en los laboratorios se transforman células vivas. Pero el principio vital, una célula viva, nadie ha podido crear. Si alguien pudiera crear vida, sería Dios. La muerte no existiría. Y Él, este carpintero pobre, humilde, les dice, yo soy el dueño de la vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Qué lástima que no tenga tiempo, porque en este versículo me puedo quedar un par de horas. La vida. ¿Sabían ustedes, y ustedes lo saben, que antes de llegar a Cristo, o antes de Cristo llegar a nosotros, porque Él fue el que nos buscó, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, camino al infierno, sin ninguna esperanza, muertos. ¿Y qué hizo Él? ¿Nos dio vida a todos? No, a los que Él quiere. Note eso, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No es a todos. Dependemos del amor de Él, de la gracia de Dios. Solamente a los que quiere son los que van a creer. En este momento, Dios está llamando a todos ustedes. Pero a los que Él quiere, en este momento, los está llamando eficazmente. No todos ustedes van a creer en esto. Algunos están aquí porque es costumbre ir a la iglesia. O porque quieren tener contento a la familia. Y en este momento están en el lugar más peligroso de su vida. Porque si hoy no cree a la palabra de Dios y se muere sin creer, en el infierno estará diciendo, wow, a las 11:09 escuché esto, el día 17 de agosto. Si yo hubiera creído. Si yo hubiera creído, si yo hubiera creído, si yo hubiera creído, si yo hubiera creído. Y sería un grito de desesperación. No estaría en este infierno, atormentado. Wow. Así que a los que quiere, da vida. Yo no puedo salvar a nadie. Decirle a usted, crea en Jesús y será salvo, y decirle, repite esta oración, es una mentira. Todo lo que yo puedo es presentarles el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo toque su corazón para creer. No puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo. Solamente tengo que ser el mensajero de la palabra de Dios. Versículo 22. Noten lo siguiente. Primero dice que es Dios, de la esencia de Dios. Segundo, dice que es todopoderoso, que puede hacer todo lo que Dios hace. Ese es un reclamo, una afirmación muy grave para hacer si no fuera Él. Tendría que estar loco
para una persona que no es de verdad dijera esto. Dice que es dueño de la vida. Y luego dice, ustedes, señores doctores de la ley, judíos, me están juzgando al juez. Están juzgando al juez. Porque en el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Soy todopoderoso, soy de la esencia del Padre, soy dueño de la vida y te puedo mandar al infierno. Ese campesino, ese carpintero, lo puedo juzgar o mandarte al cielo o al infierno. Eso es más grave que curar a un paralítico, ¿no? Soy juez. ¿Qué más dijo Jesús? Jesús, según Jesús. ¿Qué más dijo de él? Esto es un poco más complicado. Se está metiendo en más líos. ¿Sabe lo que dijo después de esto? Ustedes me tienen que adorar. De la misma manera que adoran a Dios, me tienen que adorar a mí. No es una broma. Véalo ahí. Para que todos honren al Hijo, eso es adorar, glorificar, como honran al Padre. Ustedes que se han gastado la vida estudiando la palabra de Dios, las Escrituras, y que conocen a Dios, ahora les estoy diciendo que Jehová y yo somos uno. Y el Espíritu Santo, un solo Dios. 3 personas y una de ellas soy yo. Y me tienen que adorar de la misma manera que adoran al Santo Dios. ¿No le parece que eso es un problema grave en que se está metiendo? Diciendo esto, el que no adora al Hijo no pierda su tiempo orando al Padre. El que no honra al Hijo no pierda su tiempo tratando de honrar al Padre. Porque nadie puede honrar al Padre si no honra al Hijo. Vinimos aquí a adorar. A adorar, amados. Póngale atención a lo que cantan. Porque 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra, el que no adora, el que no quiere, el que no le da gloria al Hijo, no le da gloria, honra al Padre. ¡Wow! Imagínense ustedes cómo se sentían los judíos, los fariseos, con todas sus vestiduras, toda su elegancia, ¿sí? Frente a un pobre campesino que les dice que él es de la misma naturaleza que el Padre, que les dice que él es dueño de la vida, que él es todopoderoso y que él merece la gloria y la honra que le dan al Padre y que él es el juez. ¿Qué más dice? Si ustedes me escuchan lo que estoy diciendo y creen, se salvan. Y si no, van para el infierno. Escuche a Jesús predicando el Evangelio.
Esto es hermoso. No soy yo, es Jesús predicando a Jesús. ¿Y quién es el Evangelio? Jesús y su obra. Jesús está predicando el Evangelio, que si usted lo oye a Él y cree en Él, en este momento pasa de la muerte a la vida. En ese momento queda salvo para siempre y nunca va a perder su salvación, porque esa salvación se la da al Espíritu Santo a su corazón cuando escucha a Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y luego viene sola fide y cree al que me envió, tiene vida eterna. No está diciendo que tendrá. Note el tiempo del verbo. ¿Cuándo tiene vida? Ahora, hoy, tiene vida eterna. Y no se va al infierno. Y no vendrá condenación. Note esas 3 palabritas, 4. Mas ha pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque en Efesios, y no tengo tiempo de ir allá, dice, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la potestad del príncipe del aire que es Satanás, en los cuales operan los hijos de desobediencia. Y éramos todos nosotros muertos y por naturaleza hijos ¿de qué? De la ira de Dios. No tenga miedo de decirlo, porque lo dice la Biblia, no del amor de Dios. Éramos hijos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos, nos dio vida. Nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo y nos dio la vida eterna y nos convirtió en hijos de Dios. ¡Wow! Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Dice, el que me oye pasa de la muerte a la vida. Y ustedes que son cristianos y que creen en Jesús, están vivos. Los demás que no creen en Jesús como único y suficiente medio de salvación, tengo que decirles que huelen a feo, están muertos. Y están caminando muertos. Y los muertos se descomponen. Y luego cita la hora, que entre otras cosas ya se nos está acabando el tiempo. Cita la hora, las 11 y 19 minutos. De cierto os digo, viene la hora. 11 y 19 minutos, 30 segundos. Y ahora es el 17 de agosto del 25. Hoy. Y ahora es cuando los muertos, todos nosotros que no creemos, o todos los que no creímos, oirán la voz del Hijo, la voz de Jesucristo, del Hijo de Dios, y las que oyeron resucitan, vienen a la vida. No se le olvide esta hora, porque yo no se lo estoy diciendo, lo está diciendo Jesús. Voy a saltarme un poco, ¿ok? Tenga cuidado los que no oyeron la voz de Jesús. Porque si llegan al versículo 28 y 29, sin escuchar el versículo 24 y 25, tengo malas noticias. Ya será demasiado tarde. El que oye la voz del
Padre cuando está en la sepultura, en la tumba. Todos, creyentes o no creyentes, cuando están en la tumba y oyen la voz del Padre, ya es demasiado tarde para los que no han creído. Escúchelo, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, no nos dice cuándo, no nos dice ahora, vendrá hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, que fueron los que creyeron, porque nadie que no crea puede hacer algo bueno. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a la gloria eterna. Mas los que no creyeron, el que no cree no puede hacer nada bueno, sino malo. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Qué acaba de decir Jesús? Doy vida al que yo quiera. Y el que oye mi palabra, vendrá a la vida. Pero si no la oye, si no cree y muere sin creer, oirá la voz del Padre para irse al infierno. ¿Cómo le parece los judíos escuchando esto? Jesús predicando el Evangelio. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Quedarme en la palabra Hijo del Hombre es otra hora, pero los pastores no me van a dar todo ese tiempo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es el nombre favorito que Jesús usaba. El número uno, el favorito nombre que Jesús usaba para él, el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre está en Daniel capítulo 7. No puedo ir allá porque no tengo el tiempo, pero anótenlo. El Hijo del Hombre es el mismo Dios. Daniel usa la palabra Hijo del Hombre para referirse al The Ancient of Times. No sé cómo se dice en español. El anciano de días. El mismo Dios. Ese era su favorito. Y aquí lo menciona. Yo soy el Dios mismo. El anciano de días. Y lea Daniel 7 para que lo vea claramente que Jesús clama que Él es el Hijo del Hombre. ¡Wow! ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este Jesús? ¿O le creemos, le oímos o no nos importa? Jesús, ja, ja, ja. Cualquiera puede decir eso. Pruébelo. A cualquier loco se le ocurre decir lo que él dijo. ¿Sí? ¿Estás loco? Es obviamente lo que le dijeron los judíos. Si es, o no es verdad, o si es verdad, pero si es verdad, demuéstrelo. Porque hay una ley en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que para decir algo que sea verdad, debe tener por lo menos, ¿qué? 2 testigos. Ahora el problema que tiene Jesús es probar que lo que dijo es verdad. Dijo como 7 verdades que son casi imposibles de creer, pero tiene que tener una demostración.
¿Terminamos aquí o quieren ustedes escuchar a los testigos? ¿Escuchamos los testigos? Pastor, qué pena, pero tenemos que... ¿Está bien? Ok. Dice Jesús, ok. Yo sé que en Deuteronomio, en la ley de Dios, tenemos que producir por lo menos 2 testigos. Les voy a traer 5. ¡Wow! 5 testigos. Y llama a los testigos frente a los judíos, frente a los que lo estaban acusando, los doctores de la ley, los fariseos. Testigo número 1, venga acá. El testigo número 1 que él escoge es una persona que si los fariseos decían que él no tenía razón, los apedreaban. Y no podían negarlo, porque los condenaban a muerte a cualquier persona que dijera algo en contra de este testigo. ¿Sí? Jesús, hay abogados aquí, Jesús es el mejor abogado. Lo trae al banco de los testigos. Juan el Bautista, venga acá. El último profeta del Antiguo Testamento. Y es el último del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento llegó cuando llegó Jesús y Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesús. O sea, que es el último del Antiguo Testamento. Y ese profeta era más importante, tenía más fama en ese momento que Jesús. Y nadie podía negar que Juan el Bautista era un profeta. De lo contrario, el que dijera eso se sometía a muerte, lo apedreaban. Entonces lo trae a Juan el Bautista. Está en el versículo 33. Mi primer testigo. Y les dijo, ustedes fariseos enviaron mensajeros a Juan el Bautista, diciendo, ¿quién es? Y Juan el Bautista, Agnus Dei qui tollis peccata mundi. ¿Qué quiere decir eso? He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. He ahí al animal que vamos a matar. Porque los corderos eran animales y tenían que ser corderos perfectos para matarlos en el Antiguo Testamento en el día de expiación. Pero aquí está el último cordero, el animal que vamos a matar. Ese fue el recibimiento que le dieron a Jesús. ¿Cómo le parecía a usted recibirlo aquí? Ahí está el animal. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Juan, ¿qué haces bautizando con agua? Dice, yo bautizo con agua. Un bautismo que no salva a nadie. Pero en medio de ustedes está alguien que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Refiriéndose a quién? Al Cordero de Dios. Juan dio testimonio de él. ¿Y sabe lo que hicieron los fariseos cuando él dijo eso? No podían contestar, porque Juan dio testimonio de él. Segundo testigo. Traemos el segundo testigo, está en el versículo 36. Jesús hizo miles de milagros. Todos no están escritos aquí porque no cabría en el mundo libros para recibir todo lo que Jesús... Pero ya había hecho miles de milagros.
Los mismos fariseos nunca negaron los milagros de Jesús. Querían borrar la evidencia. En efecto, cuando resucitó a Lázaro, lo querían matar al pobre Lázaro, que ya estaba muerto y resucitado, y otra vez a matarlo para quitar la evidencia. Pero no podían. Ellos sabían que Jesús había hecho miles de milagros que nadie puede hacer, inclusive miembros del Sanedrín, como el señor Nicodemos, que llegó a decirle a Jesús: yo sé que usted viene de otros de arriba, porque nadie puede hacer las cosas que usted hace. O sea que ellos sabían que los milagros eran verdad. ¿Y qué contestaron a eso? Nada. Porque Él dijo que era dueño de la vida y resucitó muertos. ¿Quiere otra prueba? ¿Cómo me hubiera gustado estar en esa corte? Sí, con ese abogado. Tercer milagro. Tercer testigo. El tercer testigo está en el versículo 37. El tercer testigo es Dios mismo. Que frente a Juan el Bautista, y ustedes quisieran haber estado, yo quisiera haber estado en las sandalias, en los pies de Juan el Bautista, cuando estuvo frente a la Santísima Trinidad. ¡Wow! Oye la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas las complacencias. Ve el Espíritu Santo en forma de paloma y está frente al Hijo. ¿Cómo usted puede quedarse quieto pensando en eso, viendo el momento? El Padre dio testimonio de Jesús y ellos no lo podían negar. Tercer testigo. Cuarto testigo. Versículo 39. Todas las Escrituras hablaban de este carpintero, de este pobre hombre que iba a sufrir, y el talón de Aquiles para los judíos es Isaías 53, donde muestra claramente a Jesús como nuestro sustituto. Pero como no tienen otra hora, me gustaría haber leído todo el capítulo 53 de Isaías, pero ustedes lo pueden leer en su casa. O si no, Isaías mencionó eso solamente 700 años antes de la llegada de Jesús. Zacarías también. Moisés mencionó esto 1000 años antes de llegar Jesús, cuando escribió el Salmo 22, que es un videotape, ¿cómo se dice? Un video de la crucifixión de Jesús. En efecto, comienza el Salmo 22 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dijo eso? Jesús en la cruz. Pero Él no lo dijo así del aire, agarró las Escrituras. Todas las Escrituras hablan de Jesús, iniciando desde el principio y en una forma específica en Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Las Escrituras dan testimonio mío. En el Evangelio de Lucas, Jesús resucita y está caminando con un par de guaraníes que van de camino a Emaús. Andaban tristes por el camino. Sí. Y el Señor se les apareció, pero ellos no lo reconocieron. Le dice: ¿por qué están tristes? Dice: ¿es que no sabes lo que pasó en Jerusalén? Mataron a nuestro líder. Mataron a... Oh, sí.
Eso fue lo que pasó. Él era. Y luego, en el versículo 25 y 27 de Lucas 24, dice, y mostrándole y abriendo las Escrituras, comenzando por Moisés y por todos los profetas, por 12 kilómetros de camino, les mostró todo lo que las Escrituras decían de Jesús. Y los fariseos conocían las Escrituras. No podían negarlo. Estaban frente al Mesías y no lo querían reconocer. Lo rechazaron. Y luego dice, ok, ustedes quieren otro testigo. Les voy a traer otro testigo. Está en el versículo 45. Era la persona que ellos realmente casi adoraban. ¿Cómo se llama? Moisés. Moisés, venga de testigo. Y les dijo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Y qué dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 14? ¿Ustedes sabían que Moisés predicó el Evangelio? Dijo, el profeta, Jesús es profeta, rey y sacerdote. El profeta vendrá de ustedes y lo que él les diga, el que cree en lo que él le dice va a estar salvo, el que no cree va a estar condenado. ¿No le parece eso como el Evangelio? Les está mostrando que el Mesías acaba de llegar. ¡Wow! Porque si creyerais a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Llegamos al final. Esto es lo que enseñamos en el seminario. A predicar expositivamente, palabra por palabra. Que los pastores y los ministros de la palabra aprendan a dejar la Biblia hablar. Que nos quitemos de un lado para que sea la palabra de Dios que more en sus oídos y en sus corazones. Así que vamos a repetir qué fue lo que pasó aquí. Jesús subió a Jerusalén en el día de la fiesta. Encontró a un paralítico en medio de muchos paralíticos y curó solamente a uno. ¿Fue Jesús injusto por no curar a todos? No. ¿Por qué? No lo hizo por justicia. Lo hizo por misericordia. Y al que curó, lo curó temporalmente, porque posiblemente se perdió. Fue quizás el primer Judas. Este paralítico, en lugar de honrar a Jesús, quería ser miembro de la sinagoga y estar en la sociedad con los judíos, con los fariseos, y ganarse puntos. Entonces entregó a Jesús a los fariseos que lo iban a matar. Llaman a Jesús. Jesús le dicen, ¿por qué usted está violando nuestras leyes del día del sábado? Y Jesús, ¿qué les contestó? 7 cosas. Primero, sí, yo estoy trabajando, y mi Padre también,
Y si no trabajo, el mundo se acaba. ¡Puf! Desaparece. Segundo, todo lo que el Padre hace, yo lo hago. Soy todopoderoso. Tercero, soy de la misma sustancia del Padre. Cuarto, soy dueño de la vida. Al que quiero dar vida, doy vida, y al que no quiero, no lo doy. Cuarto, soy su juez, porque Dios me ha dado todo a mí para juzgar. Quinto, tienen que adorarme como adoran a mi Padre. El que no le da honra al Padre, no le da honra al Hijo. Y el que no le da honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Qué más dijo? Dijo que Él es el Ancient of Days. ¿Cómo se dice? Que Él es Dios, el Hijo del Hombre. Y luego les dice que Él tiene la potestad de enviar a alguien al infierno o al cielo. Y el secreto es simple, sola fide. El que oye mi palabra y cree en mí, sale de la muerte a la vida y está en el cielo. Y el que no oye mi palabra y no cree en mí, tiene que esperar hasta que oiga la voz del Padre para que lo mande al infierno. Esas son afirmaciones graves. Y luego demuestra que esas afirmaciones son verdades y para probarlo cumple las Escrituras en Deuteronomio, donde debe presentar por lo menos 2 testigos. Él presenta 5. Primero, el primer testigo es Juan el Bautista. El segundo testigo es ¿quién? Dios mismo. El tercer testigo, los milagros, que no pueden negarlos. El poder que tienen los milagros. El cuarto testigo, las Escrituras, que todas las Escrituras hablan de Él. Y el quinto testigo, el más grande del Antiguo Testamento, Moisés. ¿Sí? Amados, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Hoy, en su Biblia, Dios nos ha mostrado quién es Jesús a través de los labios de Jesús. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con este Jesús? ¿Por qué no lo crucificamos otra vez? Agarrémonos a pecar, neguémoslo, escupámoslo, tirémoslo de los barbas, démosle unos golpes, póngale una corona otra vez y olvídese, es un mentiroso. Eso es lo que usted quiere hacer. ¿O quiere escuchar su palabra hoy? Puede, el Espíritu Santo le ha tocado. Y si le ha tocado y le ha regalado el cielo, ¿qué hace usted con esto? ¿Se queda con esto y lo pone en el bolsillo y se vuelve rico? No, va a presentarle este evangelio a sus hijos, a sus seres queridos que están muertos, para que cuando escuchen la palabra de Jesús a través de usted, salgan de la muerte a la vida si el Espíritu Santo toca sus corazones. ¿Vamos a ignorar a Jesús? ¿No lee la palabra? ¿No le importa?
esta escritura en su casa, empolvada, sin leerla, es el mejor camino para el infierno. Conclusión. Ustedes no van a hacer eso. Aman a Jesús. Hoy, si Dios les tocó el corazón, han salido de la muerte a la vida. Y comenzando mañana, si no ha leído nunca la palabra de Dios, comience a leerla en orden. Para cuando lleguemos allá y Él nos pregunte, ¿leíste mi libro? Nosotros le digamos, perdóneme, pero no tuve tiempo. La televisión, el trabajo, las obligaciones. Levántese 15 minutos antes y gaste tiempo con Jesús. Tome, lo último que voy a decir, una propaganda. Tome cafecito colombiano con Jesús todas las mañanas. Padre Santo, te damos gracias porque hoy tú nos hablaste de Jesús, de los labios de Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, para que realmente vivamos honrando al Señor Jesús y a ti, Señor, diariamente. Que te demos gloria con nuestra obediencia, odiando al pecado, estudiando su palabra, presentando el Evangelio a las personas que encontremos, preguntándoles si hoy muere, ¿para dónde va? Y dándole la buena noticia que si cree en Jesús como único y suficiente medio de salvación, va para el cielo. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.